Vamos a abrir los libros. Ustedes tienen este librito, ¿no? En el capítulo 3. Mire, Juan capítulo 20, a partir del versículo 29, del versículo 19, vamos a leer lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Jesús había resucitado y los discípulos estaban encerrados en un cuarto, ventanas cerradas, puertas cerradas, cortinas cerradas. Estaban escondidos con miedo de los judíos. Ahora, el miedo te lleva a esconderte. El miedo te lleva a esconderte. Adán y Eva, cuando pecaron, tuvieron miedo y se escondieron. La respuesta de Adán fue: tuve miedo y me escondí. Ahora nosotros encontramos aquí a los discípulos con miedo, escondidos, porque el miedo siempre te lleva a esconderte. El miedo lleva a una persona a esconderse atrás del árbol o a esconderse en el cuarto cerrando las puertas o las ventanas. Algunos se esconden en los vicios, en las drogas. Algunos se esconden en el cinismo. Algunos se esconden en la ironía. Algunos se esconden en la incredulidad. El primer sentimiento negativo que el enemigo colocó en el corazón de Adán y Eva después que pecaron fue miedo. Como si dijese así: colocando miedo en la vida de ellos, ya no necesito hacer nada, me quedo de brazos cruzados, porque el miedo solito se va a encargar de acabarlos, de destruirlos. Y efectivamente el miedo va matando, te va anulando, te va aniquilando, te va destruyendo. Tú te quedarías asustado si tuvieses la capacidad de colocar un telescopio, un microscopio, cualquier cosa así, para un lente especial para analizar lo que el miedo hace en tu propia vida. El miedo es terrible, querido. Hoy día los psicólogos dicen que los hombres mujeriegos, esos que no pueden estar con una esposa, que ven una mujer y ya están corriendo atrás de la mujer, que los más mujeriegos son los más miedosos. ¿Pero miedo de qué? El mujeriego tiene un miedo terrible, miedo de no ser hombre. Entonces, cada vez que tiene una aventura, él se está repitiendo a sí mismo: soy hombre, soy hombre. Cada aventura es una afirmación de su masculinidad, porque él no tiene seguridad de su masculinidad, él tiene miedo de no ser hombre. Quiere decir, el miedo te lleva a hacer tonterías, incoherencias. Los que más gritan con la esposa son los más miedosos. Los que golpean a una mujer, esos ya ni miedosos son, esos ya son cobardes, ya es el superlativo del miedo. El miedo se viste de orgullo, se viste de soberbia. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con él y noto que él tiene cualidades que me pueden opacar, lo saco de mi lado. Y todos creen que es porque tengo fuerza, pero todos ignoran que es porque tengo miedo. Miedo de trabajar con alguien capaz de enseñarme, porque yo pienso que quien tiene que enseñar soy yo. El miedo es traicionero, querido. El miedo te lleva a hacer cosas que tú no tienes idea y no tienes control sobre eso.
Es lo peor que puede sucederle al ser humano. Por eso fue el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva. Ahora Jesús había muerto y los discípulos, pobrecitos, encerrados con miedo en una casa, puertas cerradas, ventanas cerradas, y Jesús aparece. Ahora Jesús aparece y levanta la mano y dice, ¿qué cosa? Shalom, paz. Ahora, mira, Romanos 5:1, ¿qué dice? Cuando tú vas a Jesús, justificados pues para con Dios tenemos. ¿Por qué? Porque cuando vas a Jesús lo primero que Él te da es la paz. Porque cuando te separaste de Jesús lo primero que el diablo te dio fue el miedo, contrario de la paz. Ahora cuando te devuelves a Jesús lo primero que Él te da es la paz. Y cuando Jesús entra al lugar donde los discípulos estaban cerrados con miedo a los judíos, lo primero que les desea es paz. Solo que Jesús encuentra un problema, y el problema es el miedo. Y les da una orden, que es el remedio divino para combatir el miedo. ¿Cuál es la orden? Así como el Padre me envió, yo os envío. Así como el Padre me envió, yo os envío. La misión es el remedio divino para el problema del miedo, en el contexto de Juan. En el contexto de Juan, cuando Juan presenta la misión es el remedio para el problema del miedo. El capítulo 20 de San Juan es un capítulo rico, porque después de darles la orden, Jesús dice que sopla y dice, os doy mi espíritu. Sopló. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios sopló? Cuando creó al hombre. Ahí estaba barro, un pedazo de barro sin vida, incapaz de moverse. Y ese barro se levanta y se mueve. Ahora Jesús encuentra barro, adormecido por el miedo, y hace lo que hizo en el Edén. Y ahora están en condiciones de cumplir la misión. Cuánta riqueza en ese texto para que puedas explorar, analizar, estudiar. Prepara unos sermones tremendos de Juan 20. En Juan 20 la misión es el remedio divino para el problema del miedo. Y en Mateo capítulo 28, vamos a leer lo que dice ahí. Mateo capítulo 28. Vamos a leer a partir del versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. El problema de los discípulos en el contexto de Juan era el miedo. El problema de los discípulos en el contexto de Mateo ya no es el miedo. ¿Cuál es? La duda. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. La duda. ¿Qué es la duda? Lo peor que le puede suceder a un hombre es dudar de la fidelidad de su esposa. Lo peor que le puede suceder al ser humano es dudar, porque aunque tú estés equivocado, si tú tienes seguridad de lo que estás haciendo, eres completo. La duda te parte, la duda te desintegra, la duda te hace añicos interiormente. Eres y no eres. No eres un ser humano, eres medio animal, medio humano. No eres hombre, eres medio mujer, medio hombre. No eres pastor, eres medio pastor, medio pagano. No eres nada. No eres tibio, no eres caliente ni eres frío, eres tibio. Ese era el problema de la Odisea.
El origen de todo eso, la duda. Y en la opinión de Jesucristo, el remedio para la duda es el cumplimiento de la misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es interesante, querido. Esto es interesantísimo. Porque ¿cuántos hermanos en tu iglesia dudan de la manera como los pastores administran el diezmo? ¿Cuántos hermanos en la iglesia dudan de la manera como lideramos la iglesia, como dirigimos la iglesia? ¿Cuántos hermanitos en la iglesia dudan de que el Espíritu Santo sea un Dios personal? Que forma el mismo Dios con el Padre, con el Hijo. ¿Cuántos hermanos dudan? ¿Cuántos hermanos dudan? Dudan. ¿Y cuál es el remedio para la duda? En nuestra opinión, hay que ir a ver dónde se reúnen con un cuadernito en la mano para disciplinarlos. Eso es querer solucionar la duda con el miedo. ¿Qué decir? Vas a solucionar un problema con otro problema. Jesucristo encontró un grupo de hombres y mujeres dudando y les dio la misión: evangelicen, cumplan. La mayoría de ustedes ha vivido un incidente como el que yo he vivido y que como otro colega me contó un día por ahí. Siempre hay esos hermanitos que están llamando, ¿no? Pastor, no me visita, pastor, ore por mí, pastor. Una vez por semana tienes que visitar. Hay algunos hermanos que crean una dependencia del pastor que es asustadora. Y tú como pastor no puedes alimentar la dependencia de ningún hermano. A veces una persona me escribe una carta, yo respondo. Me escribe otra carta, yo respondo. Me escribe la tercera, ya no respondo. Ya comienzan a crear dependencia. Y eso no es bueno. Entonces, una hermana: pastor, ayúdeme. Está bien, te ayudo. Pero primero toma este nombre, visita a esta hermana y yo voy a orar contigo. Hazme este favor. Ya no vuelve. Y si vuelve, vuelve para pedirte otro nombre para visitar. Porque descubrió el remedio. Y hay abundantes citas del Espíritu de Profecía que dicen que es la situación de la iglesia que no trabaja, no testifica, no busca personas para Cristo. Es una situación enferma. ¿Cuál es el contexto de Marcos? Vamos a Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 12 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el contexto de San Juan, el problema de los discípulos era el miedo. En el contexto de Marcos, el problema de los discípulos era la duda. Y el problema en el contexto de Mateo. Y en el contexto de Marcos, ¿cuál es el problema? La incredulidad, la dureza de corazón. ¿Tú tienes algunos hermanos duros de corazón, incrédulos? Dales la misión. Porque ese es el remedio divino para la incredulidad, para la dureza de corazón. A los más incrédulos, ponlos a trabajar, enséñales cómo testificar. Tú vas a ver los resultados maravillosos. Y en el contexto de San Lucas, esto es interesante. Lucas capítulo 24, si tú lees los versículos 37, 38, 46 y 47, vas a ver cuál era el problema. Lucas 24. ¿Alguien descubrió ya cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿No entendí? Miedo.
Miedo, la exageración del miedo. Querido, nosotros vivimos en un tiempo de mucho miedo. Y hay algunos pastores, aquí no, pero en otros lugares, medio terroristas, ¿no? El Papa no puede estornudar que ya viene el decreto dominical. El Papa no puede que ya vienen. Yo creo que cuando la persecución venga vamos a sufrir. Inclusive por amor a los redimidos, los tiempos serán acortados. La aflicción de Jacob, la tribulación de Jacob será terrible. Va a ser doloroso. Va a ser una lucha mental, una lucha emocional, una lucha física. Pero, ¿por qué sufrir con anticipación? Guarda las energías para sufrir cuando llegue la hora. Ahora que estamos en paz, no sufras. Pero hay hermanos que ya no sucedió nada, ya están sufriendo. ¿Por qué? El miedo. Y ya muchas veces nos gusta gobernar con miedo, dirigir con miedo, provocar miedo, inspirar miedo. Ese es el camino contrario al camino de Cristo, que es el camino del amor. Ahora, para Jesucristo el remedio para el espanto, para el miedo, para la incredulidad, para la duda, todo era el cumplimiento de la misión. En resumen, vamos a volver aquí. Cuando Jesucristo nos dio los 3 instrumentos para edificar a la iglesia de Dios: oración todos los días, estudio de la Biblia todos los días, traer una persona para Cristo mientras vivas. Traes una, vuelves a traer a la otra, traes esa, traes a la otra, vuelves a esa, traes a la otra. Cuando Dios nos dio esa misión, no es porque Dios se alimente de las oraciones de los justos. No es porque Dios está sentado en su trono ahí mirando, a ver, ora más, a ver, ora más, estás orando poco, ora más. Como si Dios fuese un Dios egoísta, monstruoso, que se alimenta de la oración de sus hijos. Dios no nos dio la oración porque Él necesita que oremos para sentirse Dios. Él nos dio la oración porque nosotros necesitamos orar. La oración, dice Elena de White, es la respiración del alma. Es interesante lo que les voy a decir. Miren, todos nosotros tenemos un pulmón por lo menos de este tamaño. Pero dicen los especialistas que nosotros usamos aproximadamente 2 centímetros cuadrados del pulmón. Que si tuviésemos el pulmón de un ratoncito, ya sería suficiente para el oxígeno que respiramos. Porque si tú te pones a respirar, ¿cómo respiras? Mira tu respiracióncita, que la mía también, ¿no? Ahora vamos a respirar conscientemente, vamos a aspirar. Mira todo lo que entra, pero nadie usa. Usamos 2 centímetros cuadrados y el resto, ¿para qué lo tienes ahí? Entonces, ¿qué dicen los especialistas? Que mitad de nuestro pulmón está lleno de aire viciado que nunca sale. Y es por eso que todo el día, cuando tomes tus 2 vasos de agua en ayunas, unas 10 veces, aspira, expira. 1 minuto botando el aire, ahí sacas todo el aire viciado, que nunca sale, porque con la respiracióncita de ratoncito, no sacas ese aire viciado. ¿Cómo se eliminan las toxinas del cuerpo? Todo el mundo pensaba que era por las vías urinarias, pero el sudor, en fin, las vías normales de eliminación de toxinas. Pero últimamente los especialistas dicen que la vía más poderosa de eliminación de toxinas es la respiración. O sea, cuanto más haces trabajar a tu pulmón para botar aire, oxígeno, aire viciado, más
salud, mejor salud vas a tener. Ahora Elena White, interesante, que dice que la respiración, pero la oración es la respiración del alma. Tienes que orar más con aquella oracioncita de 2 minutos. Esa es oracioncita de ratoncito. Tienes que aprender a orar y enseñar a la iglesia a orar. Cuando yo era director de jóvenes, los jóvenes me preguntaban, pero pastor, porque hay una cosa, nosotros con líderes debemos aprender una cosa. Cuando prediques el evangelio, cualquier cosa del evangelio, no te detengas mucho tiempo en el qué. Pero nosotros somos especialistas en describir el qué. Es como, y ese es el problema de la predicación nuestra. El paciente está ahí muriendo de cáncer. Hay un remedio en una botellita que cura instantáneamente el cáncer. Estoy imaginando. El paciente muriendo. El remedio ahí. Y hay una enciclopedia al lado que describe la composición y todo del remedio. Y entonces yo me pongo aquí, el paciente muriendo y yo leyéndole la enciclopedia. Mira, esto tiene tal y tal, y está compuesto así, y el pobre paciente muriendo y yo leyéndole el remedio, explicándole el qué. Querido, deja un poco la enciclopedia, agarra el remedio, coloca en la cucharita, abre la boca, métele adentro y sánala. Esa es la misión nuestra. Pero nosotros nos deleitamos en el que tiene justificativa y tiene razón. No vamos a ignorar. Vamos a explicar el qué. Pero especialmente con la iglesia, en la relación con la iglesia, tenemos que enseñarles el cómo. Y los jóvenes tienen preguntas. Pastor, yo sé que tengo que orar. Vamos a decir, ¿cuántos de ustedes no saben que deben orar todos los días? Levanten la mano. Todos saben. Entonces, si yo vengo aquí y me quedo medio día explicándoles mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, nadie vivió como Jesús vivió porque nadie oró como Jesús oró. Hermanos, hay que orar. La oración es la respiración del alma. Tenemos que orar, hay que orar. Me quedo un día enseñándoles eso. ¿Les enseñé alguna cosa a ustedes? No, porque ustedes saben. El problema de la iglesia no es que no sabe que tiene que orar. El problema es, pastor, yo sé que tengo que orar, pero es que no me da ganas de orar. ¿Qué hago? ¿Cuántos sermones has predicado en tu vida de cómo hacer cuando sabes que orar, tienes que orar y no te da ganas de orar? ¿Cuántos sermones has predicado eso? O cuando yo era joven, Pastor Escarchela estaba dirigiendo la semana de oración en la universidad y yo fui a preguntarle, pastor, ¿qué hago? Yo cuando oro siento que mi oración no pasa el techo. Y Escarchela me mira y dice, hijo, ora al aire libre. Y después yo me di cuenta que él estaba bromeando. Me dice, hijo, ¿sabes por qué tu oración no pasa el techo? Porque tú estás orando para arriba. Y entonces, ¿para dónde tengo que orar? Ora para aquí, Jesús está aquí, conversa con Él. Y eso me trajo una luz en mi vida de oración. Pastor, yo no sé cómo alguien ora 2 horas, porque a mí en 3 minutos se acabó mi oración. Claro, si vas a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, pues en 3 minutos se acabó todo. Pero entonces, ¿qué es la oración? La respiración del alma. ¿Qué es orar? Abrir el corazón a Dios como a un amigo. Llega la noche, siéntate o arrodíllate o acostado en tu cama, abre tu corazón. Señor, te voy a contar, te voy a contar todo lo que hice hoy, desde que me levanté hasta ahorita que me acosté, te voy a contar todo. Y cuéntale lo que has comido, a dónde has ido, qué has pensado, qué has sentido. Cuéntale todo. Ahí vas a pensar, pero pastor, eso no es orar. Es interesante, me estoy saliendo del tema, pero no importa. Estoy saliendo del tema un poquito, ¿sabes por qué? Jesús dice lo siguiente: vuestro Padre Celestial sabe de lo que necesitas antes que se lo pidas. Ahora, si Él ya sabe lo que necesitas, ¿para qué le dices, Señor, necesito ropa, necesito? Y Él ya sabe.
qué oras? Y otra cosa, Dios ya sabe lo que es mejor para ti, aunque tú no lo entiendas. Él va a hacer lo mejor en tu vida porque te ama. Entonces, ¿para qué oras? Ahí está el asunto que tenemos que entender. Orar no es para que Dios cambie de opinión. Orar no es para convencer a Dios de nada. Orar no es para informarle a Dios. Entonces, ¿para qué es orar? Orar es para cultivar el compañerismo con Dios. Orar es para mantener comunión con Dios. Orar es para sentir que no estoy solo en la vida, que existe Dios que está conmigo, que Él me escucha, que es mi Padre, que yo puedo abrirle mi corazón, que Él puedo llorar con Él, puedo reír con Él, puedo contarle un chiste a Él, puedo hablarle del partido de fútbol de Ecuador con Perú. Puedo hablarle de todo. Ese es mi Dios real. Es por eso que Dios me dio el privilegio de la oración. Y eso es lo que le tenemos que. Ahora, si tú te pones a contarle al final de la noche, chin chin por chin chin, todo lo que has hecho en un día, ¿cuánto vas a orar en la noche? 2 horas, 3 horas. ¿Le has informado algo? Él sabe todo. Entonces, ¿para qué le he contado? No es para informarle, es para que tú sientas que Él está ahí, para que sea tu Dios. Ese es el asunto que nosotros tenemos que entender, querido, el propósito de la oración. Ahora, Dios no nos dio la oración porque es un deber que tenemos que cumplir. Tenemos que orar para crecer en nuestra comunión, y a medida que mantenemos esa comunión con Cristo, pues el carácter de Jesús se refleja en nuestra vida. Somos la iglesia gloriosa, santa, sin mancha, maravillosa de Dios. La Biblia. Dios no nos dio, ya teníamos tantos deberes, ahora nos dio una Biblia. Tienes que leer, el deber de leer la Biblia. No es así, sino que, querido, la Biblia es el manual de la felicidad, el manual del matrimonio perfecto, el manual. Yo estoy casado con la misma mujer. Claro, si no fuese con la misma mujer ya no estaría en el ministerio, tal vez, ¿no? Pero estoy casado con la misma mujer hace 44 años. Y los que conocen a mi esposa saben que mi esposa tiene una personalidad bien firme, ¿no? Ella es líder. Y yo soy un tipo medio tranquilo, ¿no? Medio apático, medio callado, ¿no? ¿Y cómo sobrevivimos 44 años juntos? Ahí está lo interesante, ¿no? La conversación, el conversar. Cuando una pareja comienza a conversar, trae pan, ya pagaste la luz, acabó el gas, ya pagaste el alquiler de la casa, recogiste a los niños en la escuela, ya tu matrimonio acabó. Puedes estar juntos, pero ya tu matrimonio acabó. ¿Te acuerdas cuando enamorabas? Llegabas a visitar a tu chica a las 10 de la mañana y a las 11 de la noche todavía no te ibas, y si el suegro no entrase, tú no te ibas. Ahora piensa, ¿qué hablabas desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche? ¿Qué hablabas con la chica? Ni te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas? Porque hablaste de tonterías irrelevantes, cosas que no interesan, sonceras, porque el propósito no era lo que hablabas. Lo que importaba no era lo que hablabas, lo que importaba era estar al lado de ella. Eso es lo que interesaba, no era lo que estabas diciendo. ¿Y cuándo el matrimonio empieza a acabar? Cuando se acabó el hablar de tonterías y empezó: compra pan, recoge agua. Ahí ya no hay matrimonio. Con Cristo es igual. ¿Cómo he conseguido sobrevivir 44 años casado con mi esposa? La Biblia. La Biblia. Porque la Biblia es el manual de la felicidad. El manual. Si tú me preguntas, pastor, ¿nunca discutió con Sara? ¿Y cuánto discutí? ¿Y cómo sobrevivieron? La Biblia. La Biblia. ¿Quieres que tu dinero se multiplique en tus manos?
La Biblia te enseña. ¿Quieres tener buena salud? La Biblia te enseña. ¿Quieres vivir sin miedo? La Biblia te enseña. ¿Quieres que tus hijos crezcan como palmeras a la orilla del río? La Biblia te enseña. Mis hijos cayeron, mis hijos se hirieron, pero hoy día todos son lindos miembros de iglesia, ancianos de iglesia, todos, y uno pastor. ¿Dónde está el secreto, pastor? La Biblia me enseña. ¿Quieres jugar fútbol bien? La Biblia también enseña. Sí, la Biblia enseña. ¿Quieres ganar almas? La Biblia enseña. ¿Quieres pescar hombres para Cristo? La Biblia enseña. ¿Quieres hacer evangelismo? La Biblia enseña. ¿Quieres predicar? La Biblia? La Biblia es un manual. Ahora, ¿cómo nos atrevemos a vivir en esta tierra tratando de hacer las cosas solo? Por eso Dios te dio la Biblia. No es una carga, no es un fardo. La manera de crecer en la vida espiritual, en la vida material, en la vida familiar, en la vida social, en la vida profesional, el manual de crecimiento y de prosperidad es la Biblia. Y el tercer elemento, la testificación, el traer una persona para Cristo. Porque si tú limitas tu vida devocional, Biblia, oración, a eso Elena de White, ya te lo dije, le llama devoción abstracta, eso no te ayuda. Biblia, oración, ayuno, vigilia te lleva al fanatismo. Más tarde o más temprano te lleva al fanatismo si tú no incluyes el tercer elemento llamado testificación. Te voy a hacer una ilustración con una parábola. Aquí no hay teología, aquí hay homilética. Entonces te voy a hacer una ilustración con una parábola, con un relato, con una escena de la vida de Cristo. ¿Te acuerdas en la multiplicación de los panes y los peces? Los discípulos iban a Jesús, Jesús le daba pan y pez. Ahí el discípulo con la mano llena venía y le entregaba a la gente y se quedaba de manos vacías. Y el hecho de quedarse de manos vacías le hacía sentir la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le daba más. Y con las manos llenas entregaba y se quedaba de manos vacías. Y el hecho de sentirse de manos vacías nuevamente le hacía sentir necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le daba más. Y mientras iba a repartir, su vida era una vida exuberante. Su pan era pan caliente. Su vida tenía sentido. Él sabía de dónde venía, venía de Jesús. Él sabía para dónde iba, iba para el mundo. Él sabía por qué iba para entregar pan. Era una vida linda, una vida plena, una vida abundante. Pero vamos a decir que en una de esas, en el camino, el discípulo se quedaba con el pan y el pez y miraba para atrás y miraba para adelante. Y decía, no, si entrego, de repente cuando vuelva ya se acabó, ya no va a haber más para mí. Y se quedaba con el pan caliente. Bueno, ahora pan caliente, mañana pan frío, la semana siguiente pan duro, y dentro de 15 días pan mohoso. ¿Alguna vez has tomado desayuno con pan, ese pan que antiguamente guardaban en la lata para que no se malogre? Parece un chicle, ¿no? Tú sacas, parece más jeve que otra cosa. Da para tomar el desayuno porque estás con hambre. Pero alguna vez tú has salido a caminar de vacaciones ahí en la relva verde, en la grama verde, descalzo. Andaste una hora, anduviste una hora, llegas, te bañas una ducha fría, un hambre, y sale del horno de la chacra un olor de pan caliente, y sale el pan caliente del horno y la mantequilla derritiéndose encima de ese pan caliente. No estoy hablando de salud, no me critican por la mantequilla ahí, pero la mantequilla sí, derritiéndose en el pan caliente. Estás viendo cómo tu boca ya está con agua. Una cosa, cuando tú ves ese pan caliente, te da ganas de gritar, oh, estoy vivo. Pero tomar pan con desayuno con pan frío, con pan duro.
Hay muchos cristianos que están con las manos llenas de pan duro, pan mohoso, pan podrido. ¿Por qué? Porque no entregan, no cumplen la misión, no entregan el pan, se quedan con el pan. ¿Quieres una iglesia linda, feliz? Llévala a la acción, enséñale a compartir el pan. Porque mientras entregue el pan, siempre va a tener pan caliente en las manos, porque va a volver a Jesús, Jesús le va a dar. Mira, si tú solo horas estudias la Biblia, no traes una persona para Cristo, en poco tiempo pierdes las ganas de orar, pierdes las ganas de estudiar la Biblia, pierdes las ganas de estar más en la iglesia. Por eso hay muchos hermanos que dicen así: cuando yo entré a la iglesia me daba ganas de cantar, de levantarme de mañana el sábado, ir para la iglesia. Yo no sé qué me ha pasado, ahora no tengo más alegría. Y hazle la pregunta: ¿cuál es la última persona que has traído para Cristo? Ah, no, ahí está todo explicado. Porque lo que le da sentido a la vida es traer una persona para Cristo. Ahora, en resumen, para terminar esta parte, quiero decirles lo siguiente. Miren, escuchen, esto es clave. Dios no nos dio la misión porque Él necesita de nosotros. Voy a repetir, porque esto es contra mucho concepto que nosotros tenemos. Dios no nos dio la misión porque Él necesita de nosotros para terminar de predicar el Evangelio. En la agenda divina ya está el día y la hora de la venida de Cristo. Jesús dijo: nadie sabe, mi Padre solo sabe. Hay muchos hermanos que quisieran darle una miradita a la agenda divina, porque andan inventando todo día fecha para la vuelta de Cristo. Pero nadie sabe, pero Dios sabe. Y Dios es un Dios puntual, porque con relación a la primera venida, cuando se cumplió, cuando llegó el cumplimiento exacto del tiempo, Dios, el Padre mandó a su Hijo. Y con relación a la segunda venida, cuando se cumpla el tiempo, Jesús volverá. Pero pastor, el desafío de la ventana 1040, ¿cómo vamos a evangelizar la ventana 1040? Ese es un milagro. Y milagros no se comprenden. Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Pastor, entonces si Dios lo va a hacer, ¿para qué yo me preocupo? Me quedo tranquilo. Oh querido, mira, hay milagros que uno no entiende. ¿Te acuerdas cuando Moisés llegó delante del Mar Rojo? El Mar Rojo, no, imposible subir, imposible pasar. Y Dios le dijo a Moisés: levanta la vara. Y Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Cuando Dios diga ya, el mundo será evangelizado. Hoy día somos 7 billones. El mes pasado completamos 7 billones, 7.000 millones de seres humanos. 2.000 millones han escuchado el nombre de Cristo. 5.000 millones jamás oyeron hablar del nombre de Jesús. Ese es el desafío que tenemos, de predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Y cómo lo haremos? Yo no sé cómo. Yo sé que será un milagro. Entonces, ¿para qué me preocupo? Yo personalmente me preocupo porque en el momento en que Dios levante la mano para abrir el mar rojo de imposibilidades de la evangelización en esa parte del mundo, yo quisiera ser la vara en las manos de Dios. Yo quisiera ser uno de los instrumentos de Dios. Pero yo no creo que el hombre lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Evangelizar al mundo para Dios no es problema. Yo siempre digo bromeando, mira, vamos a decir que hoy es viernes, vamos a decir que hoy día sea viernes. Esta noche, viernes en la noche, Dios podría hacer sonar un trueno tan grande en Lima que toda la gente a la 1 de la mañana saca la cabeza por la ventana para ver qué es lo que sucede. Y allá en el cielo la tabla de los 10 mandamientos. Y el 4.º mandamiento brillando con letras doradas, piscando, diciendo: acuérdate el sábado para santificar los 6 días. Y aquí al otro lado todas las direcciones de los templos adventistas de Lima. ¿Qué sucedería el sábado? Oh, querido, tú te ríes, no te ríes. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso o hacer que un grande pez se trague a Jonás y durante 3 días lo tenga en la barriga y no lo dijeron? Dios es Dios. Dios puede hacer. Un día no le mandó a Elías un cuervo trayéndole un pedazo de gluten en el pico. ¿Cuál es el problema? Dios es Dios. No dudes del poder de Dios. Dios podría hacer eso. Pero hay más. Dice que los ángeles del cielo
se le ofrecen a Dios y le dicen: Señor, los hombres no quieren nada, déjanos ir. Y Dios le dice: no, ustedes no necesitan. Un día Dios quería predicarle a Balán. Ahí estaba Balán, necesitaba un mensaje. No había pastor, no había evangelista, no había anciano, no había ministerio de la mujer, no había ministerio del niño, no había nada. Lo único que Dios encontró fue un burro. Agarró al burro, le dio el bosquejo, el burro predicó. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo: y si estos callaren, las piedras. Ahora, Dios puede predicar el evangelio solo. Dios puede predicar el evangelio a través de los ángeles. Dios puede predicar el evangelio con los animales. Dios puede predicar el evangelio hasta a través de las piedras. El pastor Mark Finley cuenta que allá en Austria un preso estaba ahí y de repente apareció un ratoncito trayéndole una página del conflicto de los siglos. Y el ratoncito se va y el hombre, como no tenía nada, estaba preso en su celda, lee y se quedó. ¿Le gustó? Al día siguiente el ratón aparece trayéndole la página número 2. Al tercer día la página número 3. Y en un poco más de un año el hombre ya era adventista, evangelizado por un ratón. Entonces, o Mark Finley es un mentiroso, o Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios. Entonces, si Dios puede evangelizar de 1000 maneras el mundo, ¿por qué le dio la misión al ser humano? Es que el ser humano necesita orar, estudiar la Biblia y traer una persona para Cristo para reflejar el carácter de Dios. Estos son los instrumentos para preparar la iglesia gloriosa, santa, sin mancha. No hay cómo la iglesia refleje el carácter de Dios si no aprende a orar, a estudiar la Biblia y traer una persona para Cristo. No hay manera de crecer. Pastor, pero ¿y los dones espirituales? Calma, querido, no vamos a confundir Ana Teresa con la naturaleza. Son dos cosas diferentes. Esto aquí no es don. Don es cantar, don es hablar, don es dar estudios bíblicos, don es tocar la puerta de un extraño, no tener vergüenza para hacerlo. Don es cocinar, don es usar el computador, don es tocar el piano. Dones espirituales Dios nos ha dado para servir a su iglesia. Pero nadie me va a decir: yo no tengo el don de orar, entonces no voy a orar, porque si no oras, mueres. No, yo no tengo el don de estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia no es don. O estudias o mueres. Yo no tengo el don de traer una persona para Cristo. No, eso no es don. O traes una persona para Cristo o mueres. Solo que traer una persona para Cristo. Para traer una persona para Cristo no necesitas tocar la puerta de los extraños llevándoles un folleto o dándoles un estudio bíblico. No necesitas dar estudios bíblicos, porque ese es un don. Y a veces eso no entendemos nosotros. Escuchen bien lo que les voy a decir. A veces nosotros pensamos que si damos un curso de instructores bíblicos, toda la iglesia va a salir a dar estudios bíblicos. Querido, hay hermanos de la iglesia, santos y lindos y maravillosos hermanos, a quien tú les puedes dar 500 cursos de instructores bíblicos y el pobrecito jamás va a aprender a dar un estudio bíblico, porque no tiene el don. Somos injustos cuando queremos que toda la iglesia, todos los miembros toquen las puertas, porque ese es un don. Es el don de no tener vergüenza. No es el don de la sinvergüencería, que es otra cosa. Es el don de no tener miedo, no tener vergüenza. A mí Dios no me dio ese don. Yo hubiera querido que me dé, no me lo dio. A mí Dios me hizo tímido. Yo soy muy difícil para entablar amistad con alguien que no conozco. Yo cuando era colportor, porque fui colportor también como todos ustedes, fue la única manera de poder estudiar. Es raro ver un pastor que nació en una familia rica y el papá le pagó todos los estudios. Todos nosotros tuvimos que llorar, sufrir.
padecer para formarnos en teología. Yo me acuerdo cuando yo tocaba un timbre y me quedaba orando en el fondo de mi corazón: Dios mío, ojalá que nadie me abra, que nadie me abra. Y si nadie me abría, ¿cómo iba a vender? Pero yo tenía un pavor de enfrentarme a una persona que no conocía. Ahora somos injustos cuando venimos un sábado de mañana y predicamos a la iglesia así. Esta tarde, a las 3 de la tarde, y todavía predicamos a veces un sermón de mañana diciendo así: Elena de White tuvo una visión, y en la visión vio la multitud de los redimidos, y todos los redimidos tenían una corona, y en las coronas de los redimidos habían estrellas. Y ella preguntó al ángel: ¿qué significan esas estrellas? Y el ángel le dijo: son las almas que ellos trajeron para Cristo. Y ella dice: yo me levanté en la punta de los pies y observé detenidamente para ver a alguien que no tuviese estrellas, y no había. Y ahí viene el pastor y dice: hermanos, ¿saben lo que eso significa? Que el que no trae una persona para Cristo no entrará en el reino de los cielos. Entonces esta tarde, a las 3 de la tarde, todo el mundo aquí para ir de puerta en puerta hasta la última puerta. Oh querido, hay 4 o 5 en la iglesia que van a ir felices de la vida, pero hay muchos que van a enfermarse, van a sufrir o se van a sentir miserables, pecadores, porque no son capaces de enfrentarse al público. Yo voy a preguntar aquí: ¿cuántos de ustedes son corajudos? No tienen miedo, destemidos. Si le tiran un huevo podrido les da más coraje. Les tiran un tomate podrido, enfrentan, les sueltan los perros, ustedes siguen adelante. ¿Cuántos son aquí así? Levanten la mano. Esos colportores fueron director de colportaje ustedes alguna vez, ¿no? Y siempre sacaron la beca. Bueno, ¿cuántos son como yo? Levanten la mano. No hemos recibido el don de enfrentar cara a cara a un desconocido. No hemos recibido el don. Ese es don. Enseñar, predicar, eso es don. Pero querido, orar no es don, estudiar la Biblia no es don, traer una persona para Cristo no es don. Pero si tú no tocas la puerta de un extraño, si tú no diriges un curso una serie de evangelismo, si tú no das un estudio bíblico, ¿cómo vas a ganar una persona para Cristo? ¿Cómo cada miembro con alegría puede traer gente para la iglesia? El problema es que nosotros les colocamos un fardo que ellos no pueden llevar y anulamos las ganas de participar en la misión. Y nosotros como líderes somos responsables para inspirarlos, instruirlos y enseñarles.